Yo cuando viví la muerte de mi hijo, si yo me hubiera podido sentar cara a cara con la muerte, le hubiera dicho, oye, por favor, que viva él. Pero es que la muerte en este sentido es tiránica, ¿no? Pero por otro lado es democrática, porque no se escapa a nadie. Tú eres doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en pedagogía. Y en historia del arte, sí, hice los 4 doctorados. Yo siempre vivo cada día como un don, porque no habrá más oportunidad. Si uno tiene la felicidad dentro de sí, ve el mundo distinto, irradiamos lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo estamos en nuestros adentros, ¿no? Me gustaría que hablases del concepto tecnocapitalismo nihilista. Un sistema que no llena o colma las expectativas de felicidad del ser humano, ¿no? Depresiones, suicidios. Es decir, si usted le convierte en un esclavo de un sistema, producir y consumir, ¿qué tipo de vida es esta? Podemos hacer muchas actividades. ¿Por qué solo estas? Y solo estas tienen valor. Hoy hay una cultura del exceso. Exceso de consumo, exceso de objetos. Oiga, con menos se puede vivir. ¿Por qué me siento vacío? Bueno, porque no tienes un proyecto de vida y te arrastras de lunes a viernes y lo que esperas el viernes es irte. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Don Francesc Torralba, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Con mucho calor. Sí, un calor sofocante, pero aquí se está muy bien. Es como un refugio climático. Totalmente, un refugio para el espíritu también para mí. Sí, ojalá lo sea así, ¿no? Refugio climático y refugio del alma, ¿no? Totalmente. Que podamos tener un buen diálogo en un entorno tan adecuado como este. Mira, estoy muy contento de que estés aquí, Francesc, porque tú y yo nos conocemos desde hace 20 años. Caramba. Yo a ti. Yo fui alumno tuyo en cuarto de carrera y fue un honor que fueras mi profesor. Bueno, hombre, gracias. La verdad es que son 32 años enseñando y durante estos años, pues naturalmente hemos sumado muchísimos alumnos. Y no solo en comunicación, también en psicología, también en filosofía. Y a una cierta edad encuentras exalumnos en aeropuertos, en centros comerciales, en podcast, y eso siempre es un gozo, porque significa que os habéis abierto camino, habéis desarrollado vuestro proyecto, y es lo mejor que le puede pasar a un profesor, que los alumnos desarrollen su proyecto vital. Es lo mejor que le puede pasar a un profesor. Yo creo que un maestro, un profesor, un guía, un mentor, alguien que te inspira, alguien que te informa, alguien que te abre puertas y ventanas de la mente, ¿no? En tu caso, eso es lo que tú has producido a muchísimos estudiantes, yo me incluyo. Cuando alguien te dice que después de 20 años sigue recordando tus clases, entiendo que es algo fantástico. Y te quiero preguntar, ¿es el propósito de tu vida? Sí. A ver, yo descubrí que mi vocación era enseñar y enseñar a pensar, que son cosas muy distintas, ¿no? Y eso lo descubrí a los 18 años. Tuve un profesor de filosofía extraordinario que en mí activó esta vocación y pensé que yo podía hacer algo similar. Y estudié para ello, me formé, desarrollé distintos doctorados y tuve la suerte de poder entrar en una universidad y enseñar. Y la verdad es que me han pasado estos 32 años que no me he dado cuenta. Y me doy cuenta que estoy llegando próximamente a la jubilación, pero tengo la misma ilusión. Es decir, yo espero que venga el mes de septiembre. Tengo ganas de ver el aula llena, con chavales de 18 años, con muchas inquietudes, y tengo ganas de transmitirles lo que he aprendido. Y no me canso de hacer eso. Hay profesores que se cansan, que se hastían, que de algún modo hacen una especie de lectura nostálgica del tiempo. Antes sí que eran alumnos, antes sí que venían. Yo la verdad es que lo disfruto mucho y observo que cada generación
tiene sus tendencias, sus lenguajes, sus tatuajes, sus inquietudes, pero eso también nos rejuvenece, ¿no? Porque tú siempre eres el mismo, pero ellos van cambiando, ¿no? Y bueno, tú te vas envejeciendo y ellos siempre tienen 18 años, ¿no? Siempre Y está eso la es energía. fantástico, ¿no? Claro. Eso es fantástico. Francesc, hoy hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de la vida, hablaremos de la muerte y hablaremos del tiempo. Mm. El tiempo, que para mí es algo que básicamente es lo único que tenemos Mm. y que en tu caso lo has aprovechado muy bien. Tú eres doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en pedagogía. Y en historia del arte. Sí, sí, hice los 4 doctorados. ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, es una cuestión, de verdad lo digo, de selección, de discernimiento, de entrega. Y bueno, pues yo no toco el violín, yo no toco el piano, yo tengo muy pocas habilidades manuales, ¿no? Entonces focalizas. Lo que es verdad es que para desarrollar bien una actividad se requiere constancia, disciplina, y si la disfrutas, no te das cuenta y quedas absorto. Y eso es lo que a mí me pasa pues al leer textos de filosofía, al escribir, al explicar. Naturalmente que llega un momento que te cansas y por eso es necesaria la pausa, por eso es necesario el fin de semana, el verano, ¿no? Y recuperar la energía. Pero es una dedicación muy atenta a algo y además he tenido un gran apoyo. Y eso también es imprescindible decirlo. Yo sin mi esposa no podría haber hecho lo que he hecho. Mi esposa ha sido y es una cómplice extraordinaria de mis aventuras intelectuales, ¿no? Siempre lo agradezco públicamente porque sin este entorno es muy difícil, ¿no? Y más con 5 hijos. Por lo tanto, hay una actividad laboral, pero hay también enormes necesidades familiares, ¿no? Y esa complicidad me ha permitido poderme dedicar al estudio, a la investigación, y probablemente he sido muy ausente en determinadas tareas donde mi esposa ha cubierto estas ausencias. Francesc, me gustaría hablar directamente de eso. ¿Crees que la receta para la felicidad es encontrar ese propósito donde haga parecer que el tiempo no existe? Bueno, hay como 3 elementos en la felicidad. Es un tema, vaya, central en la filosofía, ¿no? Aristóteles le llamaba eudaimonía, que significa un buen ánimo, ¿no? Un buen estado interior, ¿no? Un primer eje de la felicidad, en efecto, es tener un propósito. Un propósito, un fin que te llene, que te colme. Para uno será la música, para otro será el deporte, para otros serán sus nietos, para otros será enseñar, pero tener un propósito, una motivación. Este es un elemento clave. Otro elemento clave es tener vínculos de calidad. Yo creo que no hay felicidad si uno está solo, aislado y además en una soledad no buscada, ¿no? Es decir, tener vínculos de calidad, amistades, vínculos con los que puedes contar, esto es un ingrediente clave en la felicidad. De hecho, hay una relación muy íntima entre filia, que es amistad, y eudaimonía, que es felicidad, ¿no? Aristóteles lo dice, difícilmente puedes ser feliz en el mundo sin amigos, ¿no? Sin la filia, ¿no? Y luego está una estabilidad mínima a nivel de confort material, ¿no? No lo podemos esto olvidar. Es decir, si tú no sabes si vas a comer mañana, no sabes dónde vas a dormir, no sabes si tendrás trabajo, esa inestabilidad de tipo material, pues no cabe duda de que eso nos genera angustia, nos genera desazón. Y para mí la felicidad se sostiene sobre este trípode. Pero no es solo confort, es una base que te permita tener una cierta estabilidad, que hoy muchos no tienen, cuidado, es vínculos de calidad, muchas personas que tienen vínculos tóxicos, humillantes, vínculos que hieren, que destrozan al ser humano, y luego un propósito. Pero solo un propósito, sin esa estabilidad y sin ese vínculo de calidad, para mí es una amistad, es una felicidad mutilada, ¿no? Para mí es un trípode, es una trinidad de elementos. Y esa felicidad, Francesc, pasa primero por buscarla dentro y después que sea expansiva hacia afuera. Es decir, el concepto de conócete a ti mismo, entiende lo que necesitas y luego sal a buscarlo. Sí, fíjate que hay una frase de Wittgenstein, que es un autor
impresionante, ¿no? En el Tractatus. Tú me descubriste. Bueno, lo en tus celebro, ¿no? clases de Porque es un autor que tengo muy ética. presente, ¿no? Y además escribió muy poco, prácticamente una obra de 90 años, de 90 páginas, que es el Tractatus Lógico-Filosófico 1921. Y allí hay una frase que dice: el mundo del hombre feliz es diferente del mundo del hombre desgraciado. Y es verdad. Si uno tiene la felicidad dentro de sí, porque se encuentra bien consigo mismo, porque tiene un propósito noble en la vida, ve el mundo distinto de aquel que experimenta tristeza, desgracia, desesperación. Aunque ambos estén en el mismo banco, en el mismo parque y en la misma hora, no ven el mismo parque, porque proyectas lo que tienes dentro, ¿no? Con lo cual la mirada no es neutra, ¿no? Irradiamos lo que tenemos dentro. Si tú tienes dentro resentimiento, vas a irradiar resentimiento. Si tienes dentro entusiasmo, irradias entusiasmo. ¿Qué es lo que nos pasa con algunos profesores? Hay profesores que saben mucho, pero no tienen entusiasmo. Este señor es muy erudito, pero no siente entusiasmo. Y hay profesores que se entusiasman con la materia, que se apasionan, que incluso lloran cuando leen una poesía y los alumnos se quedan a decir, bueno, pero a esta persona, ¿qué le pasa? Pues que está entusiasmado con Lorca, con Alberti, con Manrique, con Miguel Martí Pol, con Espriu, ¿no? Y el alumno se da cuenta de eso, porque uno irradia lo que tiene, ¿no? Entonces, si tú dentro estás oscuro, vas a irradiar oscuridad. Si tienes luz, vas a irradiar luz. Y lo que tenemos que preguntarnos es, naturalmente, cómo estamos en nuestros adentros, ¿no? Y aquí es la clave, ¿no? Entonces hay personas que irradian luz y dices, ostras, qué bien he estado con esta persona, cuánto he aprendido. Me transmite unas, decimos, vibraciones, ¿no? Una energía, ¿no? Un estado de ánimo muy positivo, ¿no? Quiero seguir estando con esa persona. En cambio, de los agujeros negros tratamos de huir, porque claro, porque nos absorben, nos amargan, nos generan resentimiento, culpabilidad, y ya tenemos bastante en la vida de todo esto. Francesc, tú eres un pensador, eres un estudioso, eres alguien que ha tenido la suerte de poder dedicar toda una vida al estudio y a beber de los grandes clásicos. ¿Por qué nos hacemos tantas preguntas? ¿Por qué nos hacemos siempre las mismas preguntas? ¿Y por qué no obtenemos nunca respuestas? Bueno, a ver, porque nuestra capacidad interrogativa es muy superior a nuestra capacidad de respuestas. Es decir, ya lo vemos en el niño, ¿no? El niño se hace muchas preguntas, es un pequeño filósofo, ¿no? ¿Y por qué ha muerto el abuelo? Bueno, pues porque tenía cáncer. ¿Y por qué tenemos cáncer? Bueno, pues que el cuerpo se desordena y aparecen enfermedades. ¿Y por qué enfermamos? Bueno, porque estamos hechos así. ¿Y por qué estamos hechos así? Pues no lo sé. Es decir, el niño va preguntando y al final el adulto queda como atrincherado, que hemos tenido hijos pequeños, y al final dices, I don't know, no tengo ni idea, ¿no? Es decir, llegas a la conclusión que no sabes. Entonces, la capacidad interrogativa es mucho más, pero mucho más potente que nuestra capacidad de dar respuestas. Aún así, el progreso del conocimiento, de la ciencia y de la investigación sí que nos ofrece respuestas. Y respuestas que, desde el punto de vista científico, ya no nos preguntamos más, ¿no? ¿Cuál es la composición del agua? Pues mire, es H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se acabó el tema. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Bueno, pues esta es, ¿no? ¿Cuál es el área de un círculo, ¿no? Es decir, sí que tenemos respuestas. Pero en cambio, respecto a las cuestiones que nos afectan más, las más existenciales, ¿no? ¿Qué puedo esperar después de la muerte? ¿Si hay Dios o no? ¿Soy libre o no? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué hacer con la culpa? ¿Por qué estoy en el mundo? A estas no tenemos respuestas concluyentes. Lo que hay es un gran mostrario de respuestas, como un abanico, ¿no? Algunas más verosímiles, otras más convincentes, unas más razonables, pero no tenemos una demostración matemática, como la teoría, pues qué sé yo, de los gases nobles, como la ley de la gravitación universal, como la ley de la relatividad. No lo podemos matematizar eso. Es decir, no hay una fórmula matemática sobre el sentido de la vida. Lo que hay son vías, caminos, ¿no? Y las personas que nos han precedido nos transmiten sus hallazgos. Dicen, hombre, yo lo que me hace feliz ha sido esto y te lo doy en herencia.
tú indaga, ¿no? Y esas máximas de los grandes filósofos nos iluminan. Son como luces en el camino. Y por eso es tan clave, tan determinante leer a los clásicos, porque son como orientaciones, funcionan como brújulas, ¿eh? Brújulas morales, brújulas espirituales, brújulas emocionales, ¿no? Nos ofrecen un camino, luego tú tienes que determinar el tuyo, ¿no? Y eso nos genera angustia, pero eso es ser libre, eso es ser libre. Vamos a por un tema que tú acabas de decir, que es la angustia. La angustia del tiempo, del tempus fugit, del ver que empezar a vivir es empezar a morir, del ver que el juego que tienes con tu hijo va a terminar, del ver que mi proyecto, que es este podcast ahora, está vibrando, está arriba, pero se va a acabar. ¿Cómo lidio con esta angustia? A ver, es el verso tan conocido de Santa Teresa de Jesús en una poesía fantástica que es Elogio de la Paciencia, ¿no? Fíjate qué verso. Todo se pasa, todo. La alegría, la tristeza, el duelo, el drama, el éxito, la juventud, la belleza, todo se pasa, ¿no? O sea, nada permanece, que esta es una máxima budista, nada permanece. Todo fluye, también está en Heráclito, ¿no? Es lo que pasa, estas conexiones entre sabios y sabias de culturas distintas, de tierras y lenguas distintas, pero que llegan a la misma sabiduría perenne, ¿no? Todo pasa, todo fluye, Todo pasa. nada permanece, exactamente, ¿no? Esto es algo que tenemos que asumir. Entonces, claro, cuando uno lo asume, se da cuenta que si eso es así, tiene que pensar muy a fondo qué es lo que va a hacer con este tiempo, ¿no? Porque no es un tiempo ilimitado y además es irreversible. Yo no puedo regresar a mi infancia ni a mi adolescencia, simplemente he entrado en una etapa que se llama madurez y luego vendrá otra, si tengo años por delante, que es la vejez. Y luego se acabó. No vuelves a la infancia, no vuelves a la juventud. Es decir, el círculo se para, ¿no? Entonces esto te obliga mucho a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Y el tiempo es un don intangible. No es algo que hemos comprado, que compramos en una tienda, que además es independiente de tu voluntad, ¿no? Hay personas que querrían vivir más y mueren a los 25 años. Y hay personas que hace tiempo que dicen, bueno, yo ya me querría ir, pero todavía estoy aquí, ¿no? Wow. Y van pasando los días y están vegetando, porque lo que quieren es irse, porque están hartos de vivir. Hablamos de una expresión que para mí da mucho que pensar, que es cansancio vital. Personas que se han cansado de vivir. Que eso para mí es, ojo, no solo personas mayores, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Y personas, por otro lado, que dicen, yo tengo tantos proyectos, tanta ilusión, y tienen 90 años, ¿no? Yo tengo un doctorando de 82. Wow. Un señor de 82 años que empieza una tesis sobre Kierkegaard. Dices, pero bueno, usted es un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Dice, bueno, tengo un proyecto, me interesa, y estos años que viviré, que no sé cuántos, pues quiero dedicarlos al estudio de este filósofo danés que no he podido estudiar porque he trabajado en una entidad bancaria, he hecho la carrera de mayor y ahora me apasiona leer estos textos. Digo, hombre, esto es fantástico, ¿no? O sea, el tema de que todo fluye nos obliga mucho a detenernos, hacer una pausa y a pensar bien qué voy a hacer con este tiempo, que no sé cuánto tengo por delante. Lo que sí que sé es que sea mucho, sea poco, terminará, ¿eh? Porque todo pasa, o como dice Santa Teresa, todo se pasa, ¿no? Incluso aquello más extraordinario, ¿no? A veces querríamos inmortalizar un instante, ¿no? Dice, esta cena que no pase, esta relación que tengo con esta persona que no pase, este paisaje que estoy viendo que no pase, pero también pasa, ¿eh? El instante es fugaz, ¿no? Y querríamos hacerlo inmortal, ¿no? Y otros, gracias a Dios, pasan muy rápido. Dices, claro, qué bien que haya pasado, porque ese dolor era muy punzante, ¿no? Y afortunadamente esa inyección, ese analgésico me ha liberado, ¿no? Pero caramba, estos 30 minutos han sido un suplicio, ¿no? Por lo tanto, todo depende de lo que hagas con el tiempo. ¿Y es importante que pase para darle sentido Sí. a lo que no pasa o a lo que podría haber pasado también? Sí. En efecto, ¿no? Fíjate, cuando hay restricciones de agua porque hay una sequía, hemos pasado una sequía muy larga aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, cuidado.
hay que utilizarla bien, hay poca, solo para usos adecuados, etc. Damos valor cuando hay poco, siempre. Cuando hay poco de algo le damos mucho valor. Bueno, el tiempo vital, aunque sea 100 años, es muy poco. Mucho más que la edad media, naturalmente, pero es poco. Entonces, le tienes que dar valor. Las personas que les diagnostican una enfermedad terminal, dicen, usted tiene 6 meses, pero 8 meses quizá. La probabilidad dice esto. Caramba. Esa persona dice, ojo, tengo que pensar bien qué conversaciones quiero tener, dónde quiero ir, qué quiero visitar, a quién tengo que pedir perdón, qué debo agradecer, porque me queda muy poco. Wow. Y si no lo hago durante este tiempo, ya no habrá posibilidad. Entonces esto introduce seriedad. Kierkegaard lo dice muy bien, ¿no? La muerte introduce seriedad. Y seriedad significa que te das cuenta que esto no es un juego, que estamos aquí y es el país de jauja y puedo constantemente reiterar, volver. No, 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 no. Llegará un momento que no estarás. Llega un momento que la persona que quieres no estará. Por lo tanto, cuidado. Piensa bien qué haces con ella, qué le dices, porque no habrá más oportunidad. Séneca ya lo dice a Lucilio en una carta. No pospongas. Posponer es, ya lo haré. Ya habrá ocasión. Cuidado. ¿Estarás tú? No lo sabes. ¿Estará la persona a quien quieres comunicarle ese mensaje? Tampoco lo sabes. Joder. Y si estará en circunstancias de entenderte. Mi madre sufre un Alzheimer hace 5 años. Me pongo delante de ella y no me reconoce. Es como una escultura, ¿no? Ni siquiera hace un gesto facial, ¿no? Ayer la fui a visitar por la tarde, ¿no? Bueno, si yo antes de ese estado no le hubiera comunicado mi gratitud, mi afecto, mi estima por todo lo que hizo por mí, ahora tengo la sensación que estoy delante de una figura y que su alma ha volado. Es como un cuerpo inexpresivo. Está viva porque hace unas funciones orgánicas, pero mi madre ya no está. Se ha ido, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes cuando ves que el tiempo es limitado? Que no puedes posponer, que tienes que dedicarlo a eso que merece la pena, aquello que realmente tiene valor, que no lo puedes dilapidar en estupideces, en personas que no merecen la pena, en lecturas que son estúpidas, en conversaciones que no aportan nada. Y gran parte de nuestra vida la dilapidamos en este tipo de conversaciones, en este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que en la medida que te das cuenta de que el tiempo fluye y además es irreversible, introduce seriedad en tu vida. Yo creo, Francesc, que nadie, en su sano juicio, cogería un billete de 50 euros y lo quemaría, pero no tenemos ese pensamiento cogiendo un iPad o lo que fuera, viendo TikTok y quemando esos segundos, quemando esos minutos, ¿no? Tuve la suerte, y lo he contado muchas veces en el podcast, de hacer una entrevista a Richard Branson. Richard Branson, magnate, un hombre que ha creado Virgin, un hombre que quiere ir a Marte, que quiere ser recordado, ¿no? Para los anales de la historia como el primer hombre que colonizó otro planeta. Me pude sentar con él y le dije, si usted mañana pudiese pisar Marte o mañana tener 30 años, ¿qué elegiría? Y él me cogió por aquí y me dijo, hijo, yo te daba todos mis cohetes, te daba todas mis islas para cambiarme por ti mañana. Y no sé si tienes 30 o 40. Pero es eso, ¿no? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar este hombre para tener un mes más de vida al día de su muerte, ¿no? Sí, este es el tema, ¿no? Porque es un hombre vital, es un hombre con proyectos, es un hombre con ilusiones y, bueno, el tiempo vital depende de muchos factores, ¿no? Naturalmente el estilo de vida, la cultura, el aire que respiras, los vínculos, ¿no? Pero al final hay el azar, hay lo inevitable, ¿no? Y a veces uno desearía vivir más, pero la muerte irrumpe como un tirano y se lleva a la persona que más quieres, ¿no? Y en ocasiones pasa lo siguiente, ¿no? Que esa persona está sufriendo una barbaridad y que no muere, y que la muerte para ella sería una liberación. Para ella y para los que le rodean, porque la ven sufrir, ¿no? Entonces aquí es que, claro, no podemos anticipar nuestro futuro, ¿no? Yo siempre vivo cada día como un don, como un regalo,
como algo que no he merecido, ¿no? Wow. Y como una ocasión, dices, bueno, empieza un día, bueno, esto es una ocasión, algo que me ha sido regalado. Vale, ¿qué hago con este día? ¿Eh? Porque igual es mi último día, no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿qué hago con este día? ¿No? ¿Cómo lo ocupo? Fíjate que a veces lo ocupamos con múltiples actividades para huir del vacío. El vacío es una experiencia muy transversal, ¿no? Y una forma de escapar del vacío es o bien muchas actividades o bien la evasión. Pero el vacío hay que enfrentarle, ¿no? ¿Por qué me siento vacío? Bueno, porque no tienes un proyecto de vida, porque tu vida no te colma, porque simplemente haces algo que no tiene que ver con tu vocación más íntima, con tu anhelo más íntimo, y te arrastras de lunes a viernes, y lo que esperas el viernes es irte, desaparecer del mundo. Así viven muchas personas, que el viernes es el gran día de la liberación, ¿no? Huir, ¿no? ¿Por qué? Porque de lunes a viernes es una condena, ¿no? Yo esto no lo quiero para nadie. Pero para muchas personas es así, ¿no? En cambio, cuando tú te das cuenta del carácter, por un lado, tan sumamente frágil del tiempo, y por otro lado, que no tienes ningún tipo de garantías de su longevidad, dices, bueno, empieza un día, es una oportunidad, es una ocasión, ¿no? ¿Para qué? Para mil cosas, ¿no? Para aprender, para enseñar, para consolar, para amar, para curar, para ser amado, para aprender, para mil actividades que te llenan, ¿no? Yo creo que si uno empieza así el día, lo empieza muy distinto, ¿no? Es decir, un día más, madre mía, hasta el viernes, lo que tardaremos, hasta el mes de agosto, bueno, 11 meses más por delante, ¿no? Ayer hablamos, tú y yo, y me dijiste que tú te levantas muy pronto para ir a correr o para ir a andar en bici. Y me inspiraste para iniciar mi día hoy yendo a correr. He ido a correr esta mañana porque ayer hablé contigo. Bueno, Así que, gracias. mira, es un hábito que yo incorporé hace muchos años. Y es una hora y media que para mí es clave, no solo por el ejercicio físico, sino también porque es el momento del silencio, del recogimiento. Por un lado hay la proyección del día, empieza un día, ¿qué voy a hacer con este día? También hay el recuerdo del día anterior y por lo tanto de lo que hice o no hice bien. Y me parece que es un instante de encuentro con uno mismo y de encuentro con Dios, en mi caso, ¿no? Yo cuando corro también oro, ¿eh? Y también medito, ¿no? Para orar no es necesario estar en un convento, en una iglesia, en una basílica o en una ermita, ¿no? Uno puede orar nadando, puede orar en el campo o puede orar simplemente por el bosque, ¿no? Y para mí es el momento clave, ¿no? Luego ya viene toda la secuencia. Usted tiene una clase en las 8, una reunión de departamento a las 10, una defensa de tesis doctoral a las 12, una comida de trabajo a las 2, un podcast a las 4:30. Todo ya viene con una secuencia, ¿no? Pero me parece que es el momento reflexivo. Es la pausa, ¿eh? Y la pausa es clave para detenerse, mirar hacia pasado y mirar hacia adelante y gozar de ese momento, ¿eh? Y además en muchas ocasiones, cuando salgo a correr, es cuando nace el día. Y nunca nace igual. Si Dios, voy a un sitio elevado, aquí en Barcelona pues tenemos la suerte de la Serra de Collserola, ¿no? Que nos permite elevarnos un poco, y nunca nace igual, ¿eh? Un día el cielo es rojizo, otro día pues es gris, otro día es azul, ¿no? Y dices, bueno, un día más, aquí estoy, ¿hasta cuándo? No tengo ni idea, pero de momento estoy aquí, ¿no? Y lo agradezco. Qué maravilla. Qué imagen más potente y gracias por regalárnosla. Me gustaría hablar de tu encuentro con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuándo encuentras a Dios? ¿Cómo lo encuentras? A ver, Dios, lo primero que aprendes en una facultad de teología donde estuve 8 años, hice toda la licenciatura, hice todo el doctorado, aunque yo soy laico, me he casado, tengo hijos, nunca he tenido vocación ni de vida monástica ni de vida consagrada, pero lo primero que aprendes es que Dios es misterio. Y misterio es aquello oculto, indescifrable, aquello que no podemos poner en una ecuación, aquellos que no sabemos exactamente qué es, más bien sabemos lo que no es, ¿no? De Dios sabemos más lo que no es que lo que es, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que aprendes es mucha cautela, ¿no? Y bueno, me estoy como
sumergiendo en un misterio que me trasciende, ¿no? Y que de algún modo no puedo tematizar, no puedo explicar con conceptos, con números, con fórmulas, ¿no? Lo que pasa es que yo parto de una idea de un Dios que se ha revelado, ¿eh? Y que ha comunicado un mensaje, ¿no? Y eso es lo que llamamos su palabra, ¿no? Y aquí es donde hay ya un posible camino, ¿no? Dice, bueno, pues Dios se define como amor, caramba, ¿eh? O Dios se define como comunidad de personas, ¿no? O Dios se define a sí mismo como lo que nos sostiene en los momentos de contrariedad, ¿no? Por lo tanto, si Dios no se hubiera revelado, tendríamos que guardar silencio, decir, bueno, tenemos ni idea de cómo es, ¿no? Pero yo sí que creo que Dios no ha querido permanecer en silencio, sino que se ha mostrado, se ha revelado, ha dicho algo de sí mismo, ha dicho algo de nosotros, ha dicho algo del mundo y de lo que podemos esperar. Y la teología es la interpretación de esto. Siempre es la interpretación de esta palabra, ¿no? Y eso es un trabajo multisecular, es decir, lo estamos haciendo desde el principio, ¿no? Ya los padres del desierto y la patrística griega, y la patrística romana y luego todos los grandes teólogos, ¿no? Entonces es una relación personal, pero siempre marcada por ese misterio, ¿no? Es decir, no puedes predecir lo que quiere Dios de ti y sobre todo es un encuentro que se produce en lo más íntimo de la persona, ¿no? Yo a Dios no lo encuentro fuera, sino que lo encuentro en lo más íntimo de mí mismo. Y eso también lo decía San Agustín, no salgas fuera, ve hacia adentro, porque dentro habita la verdad. Esto es San Agustín en estado puro. ¿Dios te ayuda a pasar malos momentos, a lidiar con tragedias de tu vida? En mi caso así ha sido. En otros casos no. Es decir, yo cuando viví la muerte de mi hijo, 26 años de edad, ¿no? Un accidente de montaña, pues a mí la oración me resultó un bálsamo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no espero que Dios me resuelva las contrariedades. Yo lo que espero es que me dé la energía para poder enfrentarme a ellas. Y contrariedades siempre hay en la vida. Algunas son minúsculas. Pues mire, usted ha quedado en un atasco 5 horas, una autopista. No va a llegar. Otras son mayúsculas, ¿eh? Usted tiene un cáncer de mama, tiene 46 años y además hay metástasis. Ojo, y tiene 2 hijos, ¿no? Ojo, ¿eh? Esto es una contrariedad mayúscula, ¿no? O usted ha sufrido la pérdida de un hijo. Esto es una contrariedad mayúscula, ¿no? En la vida hay contrariedades pequeñas y tristemente hay algunas enormes que nos depasan. Dices, bueno, yo aquí me hundo, ¿eh? Me hundo, me desespero, incluso puedo caer en un proceso patológico de depresión, ¿no? Entonces, la oración, para mí, no es tanto pedirle a Dios que me quite las piedras en el camino, sino que me dé la fuerza, la energía, el sostenimiento para enfrentarme a esas situaciones que ni yo buscaba, ni naturalmente deseaba Dios, pero que se han presentado, ¿eh? ¿Y por qué se presentan? Porque somos finitos, somos limitados, tenemos carencias, cometemos errores. Y los cometemos nosotros nos equivocamos, ¿no? Usted no se puso el cinturón, usted no se puso el casco, usted se equivocó de camino. Cometemos errores. Yeah. Y estos errores no los podemos imputar a Dios, son errores nuestros, ¿eh? Por nuestra fragilidad mental, por nuestra aceleración, nuestra temeridad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me ha ayudado es la oración y luego la promesa de una vida plena. Esta palabra que te decía promete una vida plena, que no sabemos cómo será, la imaginamos, pero no la podemos describir como ese vaso, y eso naturalmente da una esperanza, ¿eh? Es evidente, cuando uno cree que se encontrará con su padre que falleció, que se encontrará con su hijo que falleció, y que habrá una plenitud y un estado de armonía absoluta, ¿no? Hombre, eso da esperanza. Es muy distinto que te digan, mira, usted va a morir, se va a desintegrar y de usted no va a quedar nada. Pero nada, ¿eh? Una generación se va a acordar, quizá 2. Si ha escrito un libro, igual le leerán después,
pero nada más. Bueno, esto genera mucha inquietud, ¿no? Pero muchas personas enfrentan la muerte así, ¿no? A mí la fe me da esperanza, pero naturalmente no tengo pruebas científicas. Es una apuesta, es un acto de confianza en una palabra que ha sido dicha y que algunos se la creen y otros consideran que es un cuento de hadas. Hablemos de la muerte, Francesc, porque antes te agradezco que nos hayas compartido una vivencia íntima tuya con tu madre. Quiero también yo compartir una de mi padre. Mi padre tiene Parkinson y está en un proceso también degenerativo en el que también estamos viendo la muerte cara a cara. Y eso, cuando lo ves, lo notas, no sé cómo describirlo, ¿no? Y seguro que tú me ayudas, pero notar la muerte alrededor es, en tu caso, por desgracia, con tu hijo, tú lo viviste como un hachazo. Sí. Y Sí fue. No hubo preparación, fue así. Fue algo... Ostras. En mi caso lo estamos viviendo, ¿no? Que es otra... Bueno, en tu caso puede haber un proceso de preparación, puede haber un proceso de acompañamiento. Hay formas de pacificar este proceso en la medida que esta persona pueda expresar pues, sus deseos, sus voluntades, pueda sentirse acompañada, en este caso tu padre, ¿no? Incluso de alivio. Claro, claro. Ya está. Claro. Incluso de alivio, sí señor, ¿no? Porque hay muertes que vienen precedidas por sufrimiento, desgaste, dolor, ¿no? Y al final es un alivio, es decir, bueno, ya descansa en paz, ¿no? Y hay muertes, en cambio, que fue mi caso, que vienen de una manera abrupta, traumática, ¿no? Completamente inesperada, en plena juventud, con 1000 proyectos, y eso lo que genera es indignación, rabia, cólera, ¿no? No era el momento. Claro. La reacción inmediata, desde el punto de vista emocional, he hablado con muchos padres, pero con muchos, a lo largo de este año y medio, a raíz del libro que publiqué, No hay palabras, ¿no? Muchos lo han leído y luego me lo han comentado y me han querido venir a visitar. Y la experiencia que de manera más común se genera frente a la muerte de un hijo en plena juventud, pues es la cólera, es la indignación, es la rabia, decir, no era el momento. Tenía planes, tenía proyectos, tenía una novia, tenía ilusiones. Entonces aquí el proceso está como llegar a asumir, aceptarlo y vivir una felicidad imperfecta, porque la felicidad perfecta está fuera de nuestro horizonte, pero sí una felicidad imperfecta, ¿no? En el caso de acompañar a una persona que es tu padre, aquí naturalmente también hay un desgarro, la presencia inquietante de la muerte está ahí, ¿no? Al acecho, pero si hay un proceso donde el dolor se puede paliar, donde esta persona puede despedirse, donde esta persona puede pacificarse, desarrollar sus voluntades, cerrar el círculo. A veces hay temas pendientes. Antes de morirme querría pedir perdón, necesitaría reconciliarme, resulta que me gustaría ver este paisaje, me gustaría escuchar Bach, querría que me leyeras una parábola o un salmo, ¿no? Todo lo que pueda ayudarle a vivir este proceso de la manera más pacífica, ¿no? Y sobre todo evitando el dolor. El dolor es terrible y todo lo que pueda ser reducir ese dolor, aunque acelerara el proceso de morir, yo creo que esto, además de legítimo y de ético, es un bien para esa persona, ¿no? Entonces, las muertes son distintas como las vidas, ¿no? Pero lo que nos resulta difícil es aceptar el proceso final, ¿no? Y cuando la muerte irrumpe, nos hacemos preguntas, sobre todo cuando es la muerte de un ser querido. La muerte de un ser anónimo, cada día mueren personas, en Barcelona, en Madrid, en Milán, en París, ¿no? Y cada día nacen personas. Pero no nos afecta, ni siquiera se acelera el ritmo cardíaco. Seguimos con nuestras rutinas, ¿no? Porque es la muerte anónima, ¿no? El problema está cuando se produce la muerte de alguien significativo. Tu padre, tu madre, tu esposa, tu hijo, tristemente, tu hermano. Caramba. Aquí se produce lo que llamamos una situación límite, ¿no? Te das cuenta que la vida va en serio. Te das cuenta que va en serio. Que no es un juego, que esto no es jauja y que
puede entrar por algún intersticio en cualquier momento. Totalmente. Y cuando pasa eso dices, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que esto no es un juego. Tú hablas de que eso te da la visión de ser frágil y de ser de uniformidad de todo el mundo. Sí, De, sí, señor. ok, es que todos estamos en lo Sí. mismo. Aquí no se escapa nadie. Es aquello de Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre, ¿no? Que lo describió de una manera fantástica, ¿no? Pues esto. Los ríos van al mar y allí van todos, los chicos, los medianos y los grandes, y el mar es el morir, ¿no? Tanto el río puede ser más longevo, más ancho, más caudaloso, pero al final, al mar. Y allí se funden. Por lo tanto, la muerte en este sentido es muy democrática. Curiosamente y paradójicamente es muy tiránica, ¿no? Porque no negocia. Si yo hubiera podido negociar, le hubiera dicho, oye, me voy yo, mi hijo que viva. Ostras. Tiene 26 años, yo tenía 56, ahora ya tengo 58, ¿no? Pero si hubiera podido negociar con ella, como en una película de Ingmar Bergman, ¿no? El séptimo sello, que está la muerte jugando al ajedrez con el protagonista, si yo me hubiera podido sentar cara a cara con la muerte, le hubiera dicho, oye, por favor, tengo proyectos, tengo ilusiones, tengo 1000 cosas que hacer, pero me voy yo, que viva él. Pero es que la muerte en este sentido es tiránica, ¿no? Pero por otro lado es democrática, porque no se escapa nadie. Mueren los reyes, los marqueses, los príncipes, los santos, los corruptos, las prostitutas, las santas, las beatas, todos y todas, ¿no? Por lo tanto es, en este sentido, una condición universal, la condición mortal, ¿no? Y aquí sí que no hay sala VIP. Lo que pasa es que es verdad, hay muertes que son dulces, hay muertes que están acompañadas, hay muertes que son indoloras y hay muertes que van precedidas por dolor, por soledad, por llanto, ¿no? La forma de morir es distinta, como la forma de vivir, pero el hecho de dejar de ser es constitutivamente humano. ¿Cuál sería, como doctor en filosofía que eres, una filosofía que nos ayude a vivir mejor? No sé qué textos podríamos aferrarnos, leer. Tú hablas de los clásicos, ¿no? Leer a Marco Aurelio. Por ejemplo. A ver, yo tengo una gran devoción por los estoicos, ¿eh? Los estoicos ahora están muy de moda, porque vivimos en contextos de incertidumbre, de aceleración, de crisis global, y el estoicismo ha suscitado un gran interés, ¿no? Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, que ya he citado, ¿no? Nuestro Séneca de Córdoba, ¿no? Es decir, el estoico, ¿cuál es su aspiración? Conseguir lo que denominan la tranquilidad del alma. Los latinos hablaban de la tranquilitas anime, ¿no? La tranquilidad del alma. Y ahí eso como conseguirlo en un contexto donde todo es inestable, no sé si tendré trabajo, no sé si podré pagar la hipoteca, no sé si mi pareja me va a aguantar 2 años más. ¿Cómo voy a mantener la tranquilidad del alma si todo se conmueve, ¿no? Es aquello del centro de gravedad, ¿no? Entonces, los estoicos nos dan pautas. Porque para los estoicos la filosofía no es algo que tenga que enseñarse en el aula, sino que es una praxis espiritual que nos tiene que ayudar a vivir mejor, a vivir en paz, a vivir de manera independiente, autónoma, con una cierta apatía, ¿no? No en el sentido de desinterés por el otro, sino como de tranquilidad anímica, ¿no? Por ejemplo, te pondré una máxima que reproduce Schopenhauer en El arte de ser feliz en 50 reglas, ¿no? Allí creo que es en la regla número 5, dice, si quieres ser feliz, lucha contra la envidia. Caramba. Porque no hay nadie envidioso que sea feliz. Es verdad. Y esa es una máxima que vale para ahora, para el siglo XIX y para el siglo XXI. Schopenhauer murió, fíjate, en 1860, ¿no? Pero da igual, la máxima es verdad. Donde hay envidia no hay felicidad. Bueno, pues lucha contra la envidia, ¿no? Totalmente. O no pospongas, ¿no? Esto ya lo dice Séneca, no pospongas, ¿no? O de nada en exceso, ¿no? Fíjate hoy, ¿no? Hoy hay una cultura del exceso. Exceso de información, exceso de consumo, exceso de objetos. Oiga, con menos se puede vivir. Si lleva una vida austera, una vida sobria, una vida modesta, vivirá mejor.
caminará mejor, no cargará tanto, no tendrá tantas preocupaciones, ¿no? Entonces los estoicos lo vieron muy claro y a mí me interesa mucho. Y esa alianza entre estoicismo y cristianismo para mí es una fórmula que es perennemente válida, ¿no? Y ambos me iluminan mucho y en muchos de mis textos me refiero a este tipo de autores. Memento mori, ¿no? Sí, señor. Y recuerda que tienes que morir, ¿no? Esto tenlo muy presente, ¿eh? No te olvides. Es el despertarse esto. Fíjate que Heráclito distingue en un aforismo el mundo de los que están dormidos y el mundo de los que están despiertos. Hay dos tipos de perfiles humanos. Los que están dormidos viven, pero no viven, porque dejan pasar el tiempo, vegetan, y luego los que están despiertos. ¿Y qué te despierta? La muerte de un ser querido. Esto te despierta. Y dices, ojo, 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 que esto va en serio, ¿no? Por lo tanto, se produce como un momento de lucidez, de visión. Ves claramente cuál es tu situación en el mundo y te das cuenta de la caducidad, del paso del tiempo, de que eso también va para ti, no solo para los demás, va también para ti, ¿no? Con lo cual hay una especie de autoconciencia, de lucidez, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Y yo lo que me propongo es muchas veces activar esta conciencia en el aula. No tanto que repitan lo que yo he aprendido, sino que pueda generar ese movimiento de lucidez. Oye, despiértate, tienes una vida, ¿qué vas a hacer con ella? Como psicólogo, como comunicador, como filósofo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ella, no? ¿A qué vas a dedicar tu inteligencia, tu energía vital, ¿no? Hablemos de Kierkegaard. Porque tú, Francesc, cuéntame tu historia con Kierkegaard. Bueno, yo me enamoré de este autor a los 20 años, ¿no? Estaba estudiando en la facultad y tuve un profesor excepcional que ya murió, que fue José María Valverde, y me habló de este filósofo danés del siglo XIX que solo vivió 42 años, entre 1813 y 1855. 42 años, ¿no? Y me suscitó mucho el interés por una obra, que es la más conocida, que es El concepto de la angustia, justamente, año 1844, ¿no? Y la devoré. En la biblioteca ya había una traducción. Yo en aquel momento no leía danés, sí que leía ya el alemán, pero no leía el danés, y me fascinó. Digo, caramba, aquí hay una descripción de la condición humana. Y luego empecé a devorar los textos traducidos, ¿no? Que había muy pocos, un segmento muy pequeño, ¿eh? Estaba la enfermedad mortal, estaba la introducción a la ejercitación al cristianismo, estaba o esto o lo otro, una serie de textos, y me fascinó. ¿Qué pasó? Que me fascinó tanto que dediqué mi tesis doctoral en filosofía a él. Recibí una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y me fui a Dinamarca. Y estudié el danés. Estudié la lengua danesa durante 6 meses, ¿no? Lo hablé un poco, pero sobre todo para leerlo y para poder comprenderlo en la lengua original, ¿no? Y luego he hecho traducciones de Kierkegaard al catalán, sus discursos cristianos, por ejemplo, sus oraciones están traducidas, publicadas en catalán, del danés al catalán, ¿no? Y lo que pasa es que allí era un conjunto de investigadores en la Universidad de Copenhague, Facultad de Teología protestante, porque allí no hay Facultad de Teología católica, y bueno, y todos hablábamos, chapurreábamos un inglés y cada uno estaba con su tesis, ¿no? Pero bueno, había japoneses, había chilenos, había canadienses, había americanos, todos estudiando al mismo autor, ¿no? Yo lo disfruté, pero de qué manera, ¿no? Y hice la tesis, una gran parte de ella en Copenhague, la defendí en Barcelona. No lo he dejado nunca, eso fue en el año 92, ¿eh? Estamos en el año 2025, por tanto hace, ya lo ves, casi pues más de 30 años que estoy leyendo, traduciendo y escribiendo sobre él. Y hay una parte de mi bibliografía muy extensa sobre Kierkegaard, ¿no? Porque me ha inspirado mucho en muchos temas, ¿no? Y esta es la historia. Por tanto, para mí no es un filósofo más. Para mí es alguien que me ha iluminado, ¿eh? Como diría, es un filósofo de cabecera, ¿eh? Que hay el médico de cabecera, pues hay el filósofo de cabecera, ¿no? Es un talismán, ¿no? Es una fuente de inspiración, ¿no? Y cuando regreso a sus textos siempre encuentro
elementos nuevos, que es lo que pasa con los clásicos, ¿no? Que siempre dices, madre mía, cómo lo vio y tenía 40 años, ¿no? O tenía 38, ¿no? Bueno, hay filósofos muy, esto no, prematuros, ¿no? Que a los 30 años te escriben una obra que tú no harás ni a los 90, ¿no? Claro. Porque esto es la genialidad, y esto lo vemos en el arte, en la pintura, lo vemos en la escultura, lo vemos en la arquitectura. Gaudí tenía 30 años, cuando le encargaron la Sagrada Familia. Qué barbaridad. 30 años, ¿no? Esto fue exactamente en 1882. Gaudí había nacido en el 52. Tenía 30 años, ¿no? Cuando le encargan el proyecto monumental de la Sagrada Familia, ¿no? Y tenemos cada día miles de japoneses, miles de americanos, miles de canadienses, de europeos, delante de la Sagrada Familia, que es el foco principal de interés de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y él tenía 30 años, ¿no? Bueno, hay genios, afortunadamente hay genios en la vida, ¿no? Hablemos de esos genios, porque estamos totalmente... yo te conocí en la Facultad de Comunicación, como digo, fuiste mi profesor de ética y celebro que con la pasión que lo hiciste nos inspiraste a todos y sigues inspirando a tus alumnos, pero mucha gente ahora, la única atención, ¿no?, que tiene está puesta aquí. Me gustaría que tú me hablases de esos genios. ¿Qué tenemos que leer, escuchar, ver? Y desde un punto de vista de nutrir nuestra Sí. cabeza. Bueno, Háblame de Bach, háblame de En efecto, ¿no? Es todo. decir, a ver, hay genios afortunadamente en todas las disciplinas, ¿no? Yo conozco una diminuta disciplina, pero tenemos genios en la poesía, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, ahora hablaba de Gaudí, o genios en filosofía, en teología y en poesía, ¿no? O sea, en todos los géneros literarios y no literarios o artes hay la genialidad. Dices, bueno, este ha roto el tiempo, es un acontecimiento, hay un antes y un después, ¿no? En filosofía, que es mi campo, ¿no? Pues yo creo que hay algunos genios que nos siguen inspirando, ¿no? ¿Qué sé? En el mundo griego, ¿no? Pues Platón. Platón es un genio. Y toda la filosofía occidental, decía Whitehead, son notas a pie de página de los diálogos de Platón, ¿no? San Agustín es un gran genio. Son exploradores del alma humana, ¿no? Tú lees a San Agustín, lees las Confesiones, que es del siglo V, y dices, esto que le pasaba a este señor, me pasa a mí también, ¿no? Esto que describe me pasa en mi interioridad, ¿no? Porque el genio capta el fondo del alma humana y la describe, ¿no? O vas a Kafka, ¿no? Que es un genio de la literatura, y lees la Metamorfosis y dices, pero bueno, o lees los relatos y dices, este hombre está describiendo lo que nos está pasando, ¿no? Y murió en 1924, ¿no? Hace más de 100 años, ¿no? Un genio siempre ilumina, ¿no? Y eso nos pasa en el arte, en la música, ¿no? La música particularmente, ¿no? Tú escuchas a Bach o qué sé yo, ¿no? O escuchas a Mozart, ¿no? Y te transporta. Dices, no sé dónde estoy, pero estoy muy lejos, ¿no? ¿Por qué te transporta? No sabes dónde, ¿no? Y es la capacidad que tiene el genio musical, ¿no? Estábamos aquí leyendo tu libro, Un mundo sin pausa. Os lo recomiendo a todos encarecidamente. Todos los que estáis viendo este podcast podéis ver este nuevo libro de Francesc Torralba. Me gustaría que hablases del concepto tecnocapitalismo nihilista. Yo creo que es lo que describe nuestro mundo. Nuestro mundo es una alianza entre capitalismo, pero también tecnología, ¿no? Por un lado está el capitalismo, ¿no? Que tiene que ver con máximo resultados, mínimo coste, estrujar al máximo a la persona para que rinda al máximo, ¿no? Y eso lo vemos como una lógica muy extendida, ¿no? Ok. Y por otro lado está la tecnología, ¿no? Y esta composición muchas veces lo que genera son formas de alienación muy fuertes, ¿no? Es decir, personas que viven permanentemente pendientes del móvil, permanentemente pendientes del iPad, permanentemente pendientes del ordenador, en una especie de alianza que no te deja ni una pausa, ni un espacio, ¿no? Y cuando se produce la pausa, lo que hay es la experiencia del vacío. Dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque me genera una sensación de vacío, ¿no? Y ese vacío es sintomático, de tal modo que tienes que taparlo otra vez, ¿no? Entonces, nihilista es nada.
Nihilista viene de la palabra latina nihil, que es nada, ¿no? Y esta alianza entre tecnología y capitalismo, que tiene como finalidad, como digo, más aceleración, más resultados, menos coste, al final es un tipo de alianza que nos genera un gran vacío, que no nos llena, ¿no? Y eso es lo que denomino el tecnocapitalismo nihilista, ¿no? Es decir, una forma de vida, una forma de organización, un sistema que no llena o colma las expectativas de felicidad del ser humano, ¿no? Y lo vemos. ¿Lo vemos de qué manera? Depresiones, consumo de ansiolíticos, suicidios. Es decir, cuidado, cada 20 segundos hay un suicidio en el mundo según la OMS. Se lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ojo, esto merece atención, ¿eh? No lo dice un indocumentado, ¿no? Cada 20 segundos, ¿no? Esto significa que después de este podcast, pues muchas personas habrán optado por quitarse la vida, ¿no? No es extraño, ¿no? Es decir, si usted le convierte en un esclavo de un sistema que simplemente tiene como objetivo producir, producir, producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir, hombre, hay más verbos en la vida. Está danzar, está gozar, está amar, está contemplar, está cuidar. No podemos volver a una vida unidimensional, ¿no? Producir y consumir, producir y consumir. ¿Qué tipo de vida es esta? Hay otras modalidades verbales, ¿no? Que podemos conjugar, podemos escribir, podemos amar, podemos pasear, podemos conversar. Esto que estamos haciendo, el tecnocapitalismo puede considerar que es una pérdida infinita de tiempo. Usted está perdiendo el tiempo. Lo que tiene que hacer es producir más, lo que tiene que hacer es consumir más, ¿no? Entonces, el tecnocapitalismo tiende a reducir a cero las actividades consideradas inútiles, ¿no? Leer a Platón, vaya inutilidad. Leer a Kafka, vaya inutilidad. Escuchar a Bach, vaya inutilidad. Un paseo por el bosque, vaya inutilidad, ¿no? Porque lo que es fundamental es producir y consumir, producir y consumir. Bueno, esto es una lógica perversa que nos destruye como seres humanos, ¿no? Nosotros somos seres polifacéticos. Podemos